Estimados colegas, em 2022 realizamos o Congresso Brasileiro de Anestesiologia na cidade do Rio de Janeiro. Foi um sucesso e agora estamos convidando todos vocês para de 7 a 10 de setembro de 2023, no Índice Oceano, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, comparecerem ao nosso chamamento para o Congresso Latino-Americano de Anestesiologia, que será realizado no Brasil após 30 anos. Vejo vocês aqui no Rio de Janeiro em setembro. Hola, buenas noches a todos. Luego de esta presentación e invitación de clase al próximo Congreso clase en Río de Janeiro este año, que ya queda muy poco tiempo, nos vamos a dirigir, vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy día, que es este tema de oxigenación de alto flujo por cánula nasal, y sus usos en anestesia. Para esto tenemos con nosotros a la doctora Paula Chiesa. La doctora es anestesióloga y jefe de servicio del Hospital de Rivadavia en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Comisión de Vía Aérea de la Asociación de Anestesia Argentina y es docente de la carrera de especialista. Bienvenida, Paula. Hola. Hola, Jimé, muchas gracias por la les presentación. habla. Es un gusto estar acá con ustedes y en especial contigo. Muchas gracias a clase por la invitación, al doctor Navarro y a todos los que trabajaron para que esto sea posible. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. La verdad que este tema es como de los que está más de moda y más al centro en este último periodo, de las cosas nuevas que podemos compartir y que durante el periodo de la pandemia como que fue de harto uso, por lo tanto salió a la luz de su área de uso restringido. Entonces me parece súper interesante que podamos conversar de eso hoy día. Sí, tal cual, y además con el agregado de que somos un público de todas partes. Y bueno, Paula, cuéntanos de tu experiencia con estas nariceras de alto flujo. Bueno, nosotros también, después de la pandemia, que fue cuando más se adquirieron estos equipos en nuestro medio, acá en Buenos Aires, se las usaba más en las terapias, ¿no? Sobre todo en la segunda ola se las trajeron para usarlo en los pacientes COVID. En nuestro hospital, la sala de recuperación nuestra, funcionó la terapia COVID. De modo que cuando pasó esta peor época de la pandemia, nos quedaron unos respiradores que tenían adaptados para poner un humidificador y empezamos a ver qué utilidad podíamos darle como anestesiólogos para volver a las cirugías programadas en el nuestro, que es un hospital general, ¿sí? Un hospital general de gestión pública, digamos, del gobierno de la ciudad. Y entonces, bueno... Paula, ¿y ustedes los tienen asociados a las máquinas de anestesia?
Nosotros hoy lo que tenemos son equipos independientes, porque nos Ya. pareció al final mejor apuntar a eso, al equipo independiente, que a la otra opción, que es tenerlo junto con el respirador. O sea, buscar un respirador y adaptarlo, con lo cual se nos hacía como muy voluminoso todo el equipamiento en el quirófano. Tal vez sí, si las necesitásemos para la recuperación, que puede ser una de las indicaciones de la oxigenoterapia nasal de alto flujo, para mantener al paciente y evitar la necesidad de reintubarlo, bueno, si las necesitamos en la recuperación, bueno, ahí sí iríamos a la de los respiradores. Pero hoy por hoy nosotros tenemos un equipo que lo llevamos a los quirófanos donde lo necesitamos, ¿sí? Un equipo independiente. Ya. Te lo pregunto porque para nosotros también esta es la misma realidad, por lo menos en Chile también es un equipo independiente que llevamos al lugar donde hemos decidido que lo vamos a utilizar, ¿no? ¿Y son ustedes mismos los que arman este equipo? Nosotros, ¿Deciden utilizarlo? ¿cómo? Lo que pasa es que por lo menos en nuestra realidad es un equipo que no siempre tenemos disponible tan a la mano. Claro. Entonces, en un principio le pedíamos a los terapistas respiratorios que nos ayudaran con armar estos equipos. No sé si la experiencia de ustedes es parecida. Si bien finalmente es como resulta fácil de armar e implementar, no siempre es tan evidente. Por eso a eso iba mi pregunta. Claro, bueno, la experiencia nuestra cambió cuando conseguimos que la fundación del hospital destinara una donación a comprar un equipo para nosotros. Entonces ahí teníamos nuestro equipo, que fue bueno, el que se conseguía acá con la menor cotización, pero bueno, ahí tuvimos nuestro equipo y nos empezamos a manejar nosotros con el equipo. Y ahí aprendimos a cambiar el FluMeter, sabemos que, o sea, lo básico es que necesitas el FluMeter que llegue hasta 50 litros por minuto. O sea, los rotámetros de siempre, esos no nos sirven. O sea, las fuentes de oxígeno de siempre, eso no nos sirve. El equipo que nosotros tenemos solamente necesita conectarse a oxígeno, no a oxígeno y aire comprimido, que es una diferencia de cuando tenés un respirador adaptado, que ahí necesitas las dos conexiones, oxígeno y aire comprimido. Y después es fundamental la conexión a una corriente eléctrica, y el agua destilada para humidificarlo. Entonces, con esos tres conceptos en la mente, que tenés que tener el agua destilada, que bueno, con el equipo ya la tenemos colgada, y ir y conectarlo. Al cambiar el FluMeter, en el quirófano donde lo vamos a usar, ponemos el FluMeter de 50 litros, conectamos el equipo y lo conectamos a la corriente eléctrica. Y con eso ya estamos. O sea, si no lo instalamos nosotros, lo instala la técnica de anestesia, pero no es difícil. O sea, una vez que nos pusimos prácticos, no resulta como algo operativamente muy complejo. Ahora, si lo tuviésemos que traer desde los pabellones de adelante, el hospital es extenso, y bueno, sí, ahí ya es mucho más difícil. Y además, al no tenerlo, uno no se familiariza con el uso. Te lo pregunto a ti porque inicialmente uno está acostumbrado a sus propios equipos, su máquina de anestesia, y esto parecía como algo diferente, que no sabíamos muy bien dónde conectarlo, el oxígeno no nos servían los flujómetros habituales, y la verdad que es súper sencillo utilizarlo. La adaptación eléctrica, el olvidarse de los flujómetros habituales y estamos. La verdad que no es más complejo que eso. Sí, creo que simplemente el concepto es el del que es FluMeter, en que es flujómetro, conectarlo, que no es el de siempre, sino que es un flujo más, el de 50 litros, ¿sí? Y bueno, los equipos vienen con ese flujómetro. Y si no, bueno, nosotros teníamos uno de antes y tenemos otro como de backup, pero el equipo viene con eso, o sea que no es que es una dificultad además conseguir el flujómetro. Por ahí sí, cambiarlo rápido, pero bueno, lo aprendemos. Y bueno, lo mismo que cuando nos adaptamos a empezar a tener un ecógrafo en quirófano, bueno, ahora tenemos este equipo, pero en realidad es súper fácil de usar y no es que es un equipo del que tenemos que estar pendientes, obviamente hay que manejarlo, ¿no? Pero simplemente es algo que ayuda, o sea, uno lo conecta, el paciente está súper confortable y trabaja mejor, y del gran problema de la desaturación se va a veces. Así que bueno, es una apuesta. Entiendo que es todo un esfuerzo conseguirlo y traerlo y adaptarse a algo que no es lo habitual, pero bueno, es un esfuerzo que por lo menos para nosotros vale la pena. ¿Y en quiénes lo están utilizando? Quienes lo estamos utilizando todo el servicio.
cada uno le fue encontrando su mejor versión o utilización. Por ejemplo, para mí lo primero fue, vamos a hacer diaria difícil como las guías de la DAS 2019. Digo, listo, la hacemos tal cual porque todas las guías dicen que hay que usar alto flujo y no enseñamos alto flujo. Así que siendo obsesivos, vamos a hacer como dice la guía. Entonces yo me enfoqué en eso. Y después tengo colegas que son más regionalistas y que les encantó hacer, por ejemplo, tórax con bloqueos interescalénicos y mucha sedación, o sea, y la tenían al paciente vigil, digamos, con la cánula de alto flujo durante el procedimiento. Y después lo que más me gustó fue el día que la residente de primero dijo, esto me cambió la vida con los ocluidos en la guardia, porque claro, ella, digamos, enseguida se dio cuenta que eso le iba a aportar muchísimo en aquellos pacientes que mientras ella intentaba intubarlos, y una persona que todavía está en su curva de aprendizaje sobre la intubación, le daba mucho más tiempo de apnea segura en el paciente con estómago ocupado. Entonces, cada uno lo va adaptando a lo que más le preocupa en ese momento. Exacto, Así eso que, es bueno, esa versatilidad es la que nos ha ido a todos llevando a utilizarlo cada vez más. Sí, y también, bueno, coincidió con que se empezó a hacer bypass gástrico y también gustó mucho a los que se dedicaban más a los pacientes obesos por el tema de la tranquilidad mientras están intubando al paciente, si bien ya lo tienen dormido, está dormido, pero también aumenta el tiempo de apnea segura y trabajan más confortables. Y ellos también lo usan en la extubación. O sea, cuando ya el paciente está ventilando, pero todavía no lo extubaron, ¿Ya? ahí ya empiezan a, digamos, a administrar oxígeno por la cánula. ¿Lo dejan con esta naricera de alto flujo un periodo determinado o en recuperación o cuando aún está en pabellón? Sí, bueno, tenemos al lado el pabellón es el quirófano, ¿no? Sí, perdón. Claro. Bueno, la empiezan a utilizar en el quirófano, en el pabellón, y después cuando lo llevan a la sala de recuperación lo tienen 20 minutos más y ya después ya quitan todo. Pero bueno, más o menos tienen cubiertos los primeros momentos que el paciente obeso podría desaturar a niveles más bajos. Así que bueno, eso es más o menos lo que venimos haciendo con esto. Qué interesante. Sí. Ha sido, la verdad que yo conocí y empecé a usar las nariceras en una situación un poco distinta. Como anestesista pediátrico, estas nariceras venían usándose para el manejo de las bronquiolitis y tuvimos la oportunidad de utilizarlos en algunos pacientes de reconstrucciones de tráquea. Normalmente, para nosotros es un tema las reconstrucciones de tráquea de los lactantes y niños menores, porque hay periodos en que hacen parte de la cirugía de apnea. Y significaba una continua pelea por el mismo campo quirúrgico para poder mantener la saturación de los niños. Entonces, buscando cómo oxigenarlos en ese periodo, y no, ya que no teníamos ventilación jet, en un momento usamos los proa o los intercambiadores de tubo con flujos de oxígeno. La verdad es que usamos entre 6 y 8 litros por minuto, estando siempre como bien conscientes de que tuviéramos una vía aérea permeable. Pero en el momento que aparecieron estas nariceras de alto flujo, decidimos intentar con ellas. Y tuvimos una curva de aprendizaje que fue bien interesante. Primero porque, como dice la literatura, prepárenlas e instálenlas con tiempo. Decidimos instalar la naricera desde el inicio de la anestesia. El primer caso fue un desastre porque obviamente lo íbamos a inducir inhalatorio y entre el alto flujo de la naricera y la máscara facial para hacer la inducción inhalatoria no lográbamos dormir al niño hasta que nos dimos cuenta que en realidad era uno o la otra.
Y de ahí seguimos, luego de la inducción, obviamente nos cambiamos a anestesia endovenosa, y para nuestra gran sorpresa, el periodo que quedábamos sin tubo, en que el cirujano hace las últimas suturas de la tráquea, mantuvimos estas nariceras de alto flujo y lográbamos 10, 12 minutos en los primeros casos de apnea sin desaturación. Y eso nos llevó a empezar a usarlas casi de rutina en esta cirugía. Yo te estoy hablando del año 2019, o sea, ya fue hace un buen tiempo. Y fue súper interesante la experiencia. Se empezó a hacer ya una práctica habitual en ese tipo de pacientes, y ya fuimos aprendiendo que primero la inducción inhalatoria, después instalar la naricera, mantenerla hasta el periodo de... Algunos se quedaban por el procedimiento quirúrgico bajo intubación y ahí recién las retiramos, otros las mantenemos en el postoperatorio inicial, hasta manteniéndolos incluso en el traslado si era necesario. Y la verdad que en ese sentido, como uso en vía aérea, en cirugía de vía aérea, el aporte es enorme, ha sido enorme para nosotros. Sí. Y Jimé, te hago una pregunta, ya que sos especialista en pediatría. ¿Qué flujos se suelen usar en pediatría? Porque en adultos, digamos, podemos ir hasta los 70 litros, o nosotros habitualmente al paciente cuando lo conectamos despierto, empezamos con flujos más bajos y vamos subiendo, vemos que está confortable, pero entiendo, no sé si en pediatría se llega hasta esos valores tan altos habitualmente. No, la verdad que afortunadamente, por un lado, las nariceras son del tamaño, hay de diferentes tamaños, y uno tiene que buscar la que se adapte bien a las narinas del niño. En general uno debe cubrir alrededor del 80% de la superficie del diámetro de la narina, y según la naricera y el peso del niño es el flujo que uno debe elegir. En general se ha visto que en niños que pesan menos de 15 kilos, el beneficio se obtiene cuando uno utiliza flujos de 2 litros por kilo por minuto. Y eso es bajo los 15 kilos. Sobre los 15 kilos, entre 15 y 30, ya estamos hablando de 35 litros. Entre 30 y 50 estamos hablando de 40 litros, y sobre los 50 kilos ya estamos hablando de los 50 litros por minuto. Entonces, estamos hablando que en los menores de 2 años, que son los menos de 15 kilos, el flujo va a depender del kilo de peso. Hay diversos... La verdad que el éxito de este insumo, se ha visto que cuando uno ocupa más de 2 litros por kilo, no tiene mayor beneficio. Entonces ese es como nuestro parámetro. Sí. Sí, y después, bueno, también quería retomar algo que hablábamos nosotros en la charla previa. Hay muchos trabajos de oxigenoterapia nasal de alto flujo que empiezan como a medir cuánto tiempo pueden tener al paciente en apnea, y así hasta que desature o hasta que se ponga hipercápnico y demás. Nosotros por ahora, o sea, elegimos no llevar al límite, o sea, lo usamos para mejorar las condiciones de seguridad del paciente, pero como todavía no tenemos una manera rápida de ir viendo la capnografía, que es la que tú nombrabas antes, la posibilidad de medirlo de manera transcutánea, bueno, no queremos arriesgarnos a eso, pero bueno, según la literatura, estos equipos permiten que durante mucho tiempo tengamos al paciente en apnea en condiciones seguras, no solo porque no desatura, sino porque no se pone hipercápnico. Pero de todas maneras, como anestesiólogos, nos gustaría tener esa manera de poder monitorizar la CO2, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo para tener en cuenta, sobre todo los anestesiólogos más avesados o más arriesgados, que les gusta como ir midiendo el tiempo, de cuánto tiempo podemos aguantar hasta que desature. Bueno, eso nosotros no lo hacemos porque todavía no sabemos tanto cómo medir el tema, o sea, o no tenemos los elementos para medir la hipercapnia y no queremos llevar al paciente, llevarlo a riesgos innecesarios. En la práctica, ustedes
en el fondo lo están usando en ventilación espontánea, por lo que deduzco. ¿En ventilación espontánea o en apnea? O O sea, en- cuando, por ejemplo, mis colegas cuando hacen el bypass gástrico, ahí ellos lo duermen, lo relajan, y durante el tiempo de intubación, o sea, ahí está en apnea, pero bueno, más allá de cuántos intentos tengan que hacer, ahí está en apnea. Y después también lo hemos hecho, en vez de en la- preoxigenar con la máscara y ventilar con Ujú. presión positiva, lo tenemos en apnea y los intubamos. Y ahí, Eh, ¿qué fiodos ocupan cuando están no, ahí lo en llevamos a lo más alto, lo ponemos a lo 70, llevan al... sí, lo llevamos a lo más alto. Con los adultos lo llevamos a lo más alto. Empezamos con 30, 40, 50, vamos subiendo, pero lo llevamos a lo más alto, sobre todo cuando ya lo tenemos sedado o dormido. De todas maneras, son muy pocos los pacientes que manifiestan que les ha molestado la cánula. O sea, tienen que estar completamente despiertos, o sea, porque a veces también otra de las ventajas del alto flujo es que lo podemos preoxigenar al paciente con las manos libres, digamos. Hay colegas que viene el paciente, le ponen la cánula, después le ponen la vía, hablan con el paciente y Ujú. en todo eso ya ganaron todo el tiempo de preoxigenación. Eso Sí. quería preguntarte. Y cuando lo ocupan en esos casos, eh, ¿parten en forma progresiva aumentando el flujo o parten con los 50 litros desde el inicio? No, ahí se parte en forma progresiva, sí, se parte en forma progresiva. Ujú. Sí, 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 sí. Lo que sí esperamos siempre antes de conectar el equipo es que esté a la temperatura, porque el equipo da el oxígeno humidificado y caliente. Entonces esperamos, cuando lo sentimos ya en la mano nuestra, que la temperatura está agradable, bueno, además tiene el termómetro, ¿no? Pero Ujú. ahí lo conectamos, sí. Eso, Ujú. nosotros hacemos lo mismo, la verdad que son entre 3 y 5 minutos más o menos en que el equipo ya está listo Ujú. para poder usar. Eso yo creo que también es muy importante recalcarlo. Uno al principio con el ímpetu de querer usarlo, instala la naricera y después echa a andar todas las cosas. Y para el paciente estos primeros minutos son aire frío, son alto flujo con aire frío. Entonces la verdad que es Sí, un para que sea detalle. confortable no tiene que ser frío. Exacto. Eso es parte de los beneficios que tiene. Entonces, la verdad que si uno no toma esta precaución, no, el primer impacto para el paciente no es tan bueno. Sí, tal cual. Ujú. ¿Lo han usado en sedación, en algunos procedimientos también? Me refiero básicamente a endoscopías, colonoscopías. Bueno, endoscopías nosotros lo hacemos en otro pabellón. Ujú. Eh, Pabellón le decimos a las áreas del hospital. El mío es un hospital extenso y entonces el equipo ahí no lo hemos podido llevar todavía. Estamos peleando por conseguir otro más y la idea es hacerlo ahí, pero la verdad es que también lo vimos, dijimos esto para endoscopía es un golazo, pero no lo pudimos llevar a ese pabellón todavía, al lugar donde se hacen las endoscopías. Ujú. Así que lo tenemos separado. Pero bueno, Nosotros en ese tenemos- sentido, la verdad que después de harto discutirlo y una querida colega tuvo la brillante idea de empezar a usarlo en los obesos. Tenemos un número no menor de pacientes obesos que vienen en toda su evaluación preoperatoria de la cirugía bariátrica a claro. su endoscopía. Entonces nos empezamos a encontrar con pacientes bastante jóvenes, obesos, que venían a hacerse la endoscopía, que parecía un procedimiento que es muy corto, pero la verdad que en ese tipo de pacientes, sin duda que implica grandes más riesgos. Vienen en forma ambulatoria a hacerse esta endoscopía y nos empezó a generar mucho ruido. La opción de hacerlo bajo anestesia y intubarlo para un procedimiento de 15 minutos parece excesivo, y fue ahí que Rosita le dijo, oye, ocupemos las nariceras de alto flujo. Y al principio fue un poco engorroso, llamemos al kinesiólogo, al terapeuta respiratorio que nos preste el equipo, y la verdad que en el tiempo ha sido una buena opción para ese tipo de pacientes. Sin duda Y que hay un sí, problema de costos de por medio, que no siempre lo hace tan accesible, pero ha sido una muy buena opción en claro. aquellos que se ha podido hacer.
nosotros lo que estamos viendo para endoscopía también es eso, el número, si lo usásemos en todos los pacientes, es un número muy alto del insumo descartable, que es la naricera y el circuito. Pero del bueno, circuito. eligiendo a los pacientes que más lo necesitan, que sin duda son los obesos o los que tengan alguna patología respiratoria subyacente, es un antes y un después, porque cuántas veces hay que cortar un estudio de esos porque el paciente desatura. Y con esto ya está, cambió. Con lo que sí lo pudimos hacer en el quirófano nuestro es con los ecotransesofágicos, que digamos otro procedimiento de sedación profunda, y Ujú. también, o sea, nada que ver, porque no hay que, o sea, no hay que intubar al paciente y tampoco hay que interrumpirlo durante la sedación para ventilarlo o pedirle al endoscopista que espere que saque el equipo que lo ventilamos, o no tenemos esos problemas, es como mucho más, es Ujú. mejor, sí. Es mucho mejor. Y en las intubaciones vigiles, me imagino que lo utilizan también. Sí, las Es como intubaciones vigiles, si querés, si les parece, se los muestro con un video que hicimos de una intubación vigil. excelente, bien. Así que bueno, sí, esta es una señora que venía, a ver, empiezo a compartir. No vemos todavía tu video. Ahora, Ahí sí, ahí sí, ahí estamos viendo perfecto. eh, bueno, esta es una señora de 54 años que venía a operarse de un tumor de vejiga, pero además tenía eh, un tumor de cuello. Y entonces, esperen que les quiero mostrar una foto antes para que entendamos mejor al paciente. Bueno, entonces optamos por hacer una intubación vigil con fibro. Y sobre todo porque por las características del tumor teníamos miedo de que si la dormíamos antes iba a colapsar la vía aérea, y después lo vimos en la grabación que abultaba bastante la vía aérea. Entonces, acá, bueno, quería llegar a la foto, perdón. La están viendo, ¿no? Acá está. Sí, 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 Esta era la sin duda señal. que Ujú. Y bueno, entonces hicimos así, o sea, hacemos según la técnica de la DAS, lo que les contaba. Para la parte de oxigenación teníamos la cánula de alto flujo, hacemos todas las topicalizaciones y después vamos inyectando anestésico local con la técnica del spray as you go. Pasamos el catéter ya lo van a ver, ¿no? El catéter de peridural por el endoscopio, y entonces con eso se va anestesiando para poder intubarla. Y bueno, una vez que ya estaba intubada, recién después de que estaba intubada, que pudimos chequear con capnografía y con la visión del fibro que estaba efectivamente el tubo en la glotis, recién ujú. después la dormimos, y hasta ese momento la señora estaba sedada con un Ramsay de 4, o sea, respondía cuando le hablábamos, abría los ojos, pero estaba súper confortable, con ventilación espontánea, nunca desaturó, y estuvimos 15 minutos. 15 minutos. Ah, Sí. pues Tuvo una dosis inicial de fentanilo y después una infusión continua de remifentanilo durante todo el procedimiento, y nunca desaturó. Bueno, se los voy mostrando. ya. Abra la boca, no respire. Cierre, nos va a quedar un toque. Cierre ahí. Cierre ahí. Nos va a quedar un toque aquí. Abra la boca. Poquito. Bueno, lo voy adelantando buscando las Ujú. partes más importantes, pero bueno, primero
topicalizaron la vía aérea superior. Y todo el tiempo ya desde el inicio estaba puesta la cánula de alto flujo. Ahí está el catéter Claro, peridural que esto es lo del mencionabas para ir. Spray-SIGO. Ajá. Lo bueno del hospital es que siempre somos varios para ir ayudándonos. Ujú. Todo ese Conectamos el periodo, fibro a la torre que usan los cirujanos, entonces podemos ver todos. ujú. Podríamos aspirar con el fibro, pero como estábamos haciendo también lo del spray SIGO, nos parecía, esta vez hicimos así, pero Ya. bueno. Y ahora se va a ver mejor lo que les digo, que ven cómo generaba cierto estrechamiento o compromiso de la luz supraglótica. Y Sí, bueno. claro. Ujú. O sea, en este tiempo ya hubiéramos tenido a la señora con una saturación bastante límite, si es Claro, que o no, sea, si lo por no hubiésemos decir dormido, desaturada. que bueno, con estos predictores no sería lo mejor, pero si la hubiésemos No era dormido y no la podíamos intubar, teníamos un problema porque hasta podía ser difícil de ventilar. Y si no teníamos la cánula de alto flujo, se nos hubiese complicado mucho tenerla en este nivel de sedación, que ya esté tan confortable. Y bueno, y al no estar bien sedada y confortable, la tos complica más, es mucho más difícil el éxito de la intubación vigil, si el paciente no está confortable, y además puede colaborar, porque nosotros le decíamos, respire hondo, y respiraba, o sea, no sé si esa parte se alcanzó a ver, y a eso ayuda a pasar el tubo, que el paciente colabore, digamos, ayuda Sí, muchísimo, sobre todo claro en que el sí. paciente. Bueno, y la próxima filmamos mejor la cámara, les prometo. No, está perfecto y se nota que ella está cooperando. Ahora está más Sí. dormida en esta etapa final, pero inicialmente se mostraba bastante, respondía a las órdenes que ustedes le iban dando, así que claramente ella cooperaba. Sí. No, sin duda que esto es un tremendo aporte en ese sentido. Sí, es un aporte para el paciente, o sea, ahí le estamos diciendo respira hondo y ella lo hace. Ujú. Y bueno, es un aporte para el paciente y para nuestra calidad de trabajo también. Y bueno, entonces ahí vemos que está intubada. Ujú. Respire bien hondo, señora, sí, está todo bien. Ahí está que satura 97, después de todo el tiempo que nos tomamos. Excelente. 20 minutos. Señora, ¿me escucha? Ahí Bueno, todavía. quédese tranquilita que tiene un tubo en la boca. Está todo bien. Ahora la vamos a dormir, ¿sabe? Abra los ojos. Bueno, ahora. Excelente. Bueno, hay que conectarlo y chequear la cámara. Ahí la conectamos y con la ventilación espontánea de ella chequeamos la capnografía, como dice la guía de la y ahora se ve que recién ahora la inducimos con el propofol. Y bueno, todos los que Muy mientras gráfico este caso. aprendíamos a hacer intubaciones vigiles teníamos problemas con esto de que el paciente ya no tolera más y hay un momento que uno por ansiedad lo duerme antes de chequear que el tubo está en el lugar correcto y después el tubo termina no estando en el lugar correcto y así es como se va empantanando la situación. Por más que uno rara vez lo cuente, digamos, estas cosas las prevenimos de esta manera todo, ¿sí? Esto nos da tiempo de trabajar tranquilos, de chequear las cosas, nadie corre y bueno, la señora se pudo operar y
el tumor que tiene va a hacer que haya que operarla 2 veces más y pensamos hacer lo mismo, la misma técnica. Claro que sí. Mientras no se opere del cuello, esto va a seguir siendo un problema para ella, así que claramente hay que Alguna vez también mantenerla. se va a operar del cuello. Claro. Ahora, ella ventilaba espontáneo y aún así, espontáneamente, como vemos en el video, le traccionaba la mandíbula para mantener la vía aérea permeable. Sin duda que eso es que uno lo hace en forma casi espontánea, pero el hecho de mantener la permeabilidad de la vía aérea es importante en la técnica. Si uno quiere utilizarlo en estos pacientes, y como ya sea en preoxigenación o en ventilación apneica, hay que mantener esta posición y esta permeabilización, pero en el fondo si no, dejas de tener el flujo del oxígeno desde la fuente externa. Normalmente uno como que ya lo tiene muy internalizado, pero es importante tenerlo en mente y en consideración de que lo que uno está logrando es un flujo constante. Y si esta apertura de la vía aérea y mantener la vía aérea permeable no se pierde el efecto de este procedimiento. Sí, Y mantener la aquí vía se aérea nota permeable clarísimo cuando lo tenían permeable. Sí. es un must. Pero también acá a nosotros nos pasaba otra cosa. Los que están haciendo el procedimiento son residentes. Entonces yo, para que lo vayan aprendiendo y les sea más simple, trato de buscar la cánula del tamaño adecuado a esa paciente. Esa paciente no era tan grande la cara, como para que cuando salen cuando el fibro sale de la cánula, si la cánula está muy atrás, van a salir más para el lado del esófago. Si la cánula es más chiquita y quedó más anterior, van a salir más cerca de la glotis. Entonces también lo que nosotros hacíamos era llevarles la cánula más para adelante, como si fuera una cánula más chica, porque el problema es que nos faltaba la cánula más chica, porque todo no podemos tener ya bastante del alto flujo. Nos falta la cánula. Pero es una cánula Bama, no es cualquier cánula, digámoslo. Claro, nos faltaba la cánula Bama más chiquita. Entonces tuvimos que hacer eso. Nosotros no tenemos Bama, así que debo decirte que es una cánula Bama, no es cualquier cosa. Entonces, tal vez con una cánula más cortita, o si el paciente fuera un tamaño más grande, no haría falta hacer eso, digamos, porque el final de la cánula estaría más anterior, más para el lado de la glotis y no tanto el esófago. Sí. Así que por eso hacíamos esa maniobra, para que cuando el residente salga con el fibro de la cánula esté más cerca de la glotis y no tan posterior. Sí. Excelente, Bueno. excelente. Mira, a mí de las cosas que más me llamó la atención, yo no, normalmente el tema lo reviso en relación a los pacientes pediátricos, y me llamó la atención que para los adultos tuviera tanta relevancia el mantener la boca cerrada, cosa que para los pediátricos no tiene mayor relevancia. Ustedes cuando lo ocupan en preoxigenación me imagino que ¿tienen esa precaución o...? Sí, el paciente da está con la igual. boca cerrada, pero bueno, si nos tiene que contar algo, si quiere hablar o decir algo, puede hablar, o sea, si algo le molesta, lo va a decir, sí. Okay. Pero sí, están con la boca cerrada. Sí. Bueno. Estoy mirando el chat a ver si alguno de los participantes ha enviado alguna pregunta, algún comentario. Preguntan por acá cómo utilizan el catéter peridural. Para hacer el spray as you go. El catéter peridural lo pasamos por el canal de trabajo del fibro, y entonces inyectamos desde arriba la lidocaína. O sea, primero hay que verlo salir, ¿no? Por el fibro, por la visión ahí en la pantalla. Por ahí habría que volver a mostrarlo. Y entonces, una vez que se lo ve ahí y que estamos en el momento que pensamos que lo que instilamos va a bañar debajo de la glotis,
Entonces ahí inyectamos, ¿sí? Pero es eso, el catéter es la manera de llegar hasta esa parte. O sea, es la manera desde la faringe, digamos, o desde la laringofaringe, de poder entregar el anestésico, de poder topicalizar la glotis. Y En la evitar medida la que van paciente avanzando, tosa, digamos. claro, que rechace el tubo en el momento que uno lleva el tubo a través de las cuerdas. O sea, es lo que hacemos para reemplazar esas técnicas más invasivas como la de la punción de la membrana y inyectar anestésico local a través de la membrana. Sí, nosotros hacemos todo sin esos bloqueos, o sea, hacemos lo menos invasivo, digamos. Y bueno, eso, sí. Espero que con eso esté contestada la pregunta. Sí, yo me imagino que a eso se refería. O sea, hacemos todas las topicalizaciones previas, porque con el spray del ido uno no puede, no hay manera que pueda anestesiar hasta abajo de la glotis o justo arriba de las cuerdas vocales. Entonces nos tomamos el tiempo para hacer todos los sprays en la boca, en la faringe, pero para llegar más abajo es necesario lo del catéter Lo del catéter. del peridural. Sí. Y ahí también los chicos le piden que respire hondo, como para que bañar para que cuando ellos inyectan, llegar al espacio subglótico con el anestésico local. Exacto. Es el equivalente cuando uno hace la laringoscopía y quieres topicalizar la región glótica y alrededor de las cuerdas vocales, en forma Sí. bajo visión y cerca de la zona, sin... Sí, exactamente. Fondo, también, esa es la situación. Claro, después de esto, uno de mis colegas decía, ¿por qué no lo hacemos con un videolaringo? Y como ahorramos pasos, lo que decía era tenerlo bien topicalizada la paciente y con el videolaringo y unos dispositivos que son parecidos a los atomizadores, ahí instilar el anestésico local. Distinto, en vez de hacerlo con el fibro y el catéter de peridural. Pero la verdad que ahí vas viendo a la medida que vas avanzando y vas instilando, así que la verdad que pareciera ser un paso extra que se puede ahorrar de esta manera. Sí, sí, sí. Por ahí la otra opción sería mejor si toda la intubación vigil va a ser con el videolaringo. Entonces buscar la manera con el videolaringo de topicalizarlo abajo de las cuerdas vocales. La glotis. Sí. Acá tenemos otra pregunta. Dice, en los casos en que se usa la cánula de alto flujo para situaciones como intubación vigil, diaria difícil o estómago lleno, ¿sedan al paciente para que tolere la cánula? ¿Y cómo lo sedan? No, al paciente no lo sedamos para que tolere la cánula. La cánula la tiene que tolerar sin la sedación. Nosotros acompañamos, o sea, usamos la sedación para los procedimientos que hacemos. Eso por ahí no quedó claro, pero el paciente no necesita estar sedado para tolerar la cánula. Si el paciente no tolera la cánula, algo hay que revisar qué es lo que está pasando. Hay que ver qué es lo que pasa, porque el paciente la cánula no es algo invasivo, tiene que poder tolerarla. Nunca nos pasó que un paciente no tolere la cánula completamente, o sea, pasó con una paciente que empezó a decir que como que le molestaba un poquito o algo así, bueno, se lo pusimos a un flujo más bajo. Pero no es necesario sedar a un paciente para que tolere la cánula. De hecho, la cánula lo que permite es usar sedaciones más altas y que no desature. O sea, poder hacer una sedación, tener al paciente vigil, o sea, tener al paciente sedado y poder trabajar sin que desature. Si no tuviéramos la cánula, no podríamos hacer esta misma sedación que hicimos, lo tendríamos que tener mucho más despierto y no tan confortable. Preguntan también cómo planificaron la extubación de esta paciente. ¿Cómo planificamos la extubación? La extubamos cuando estaba bien despierta. Sí, cuando estaba bien despierta y reactiva. Digamos, como sabíamos que ella estaba bien con este tumor antes
de que nosotros tuviésemos que hacer la anestesia para que la operen, y como la cirugía no era en la zona de la boca, eso también es lo raro de este caso, venía con el tumor y se operaba de la vía urinaria, porque era el otro tumor que se operaba, Claro. no nos pareció que fuera a tener ni muchísimo más edema, ni ninguna condición que después la fuera a llevar a no tolerar, no mantener la vía aérea permeable, una vez extubada, digamos. Claro. Sí. Así que bueno, la extubamos bien despierta, semisentada, y con la cánula de alto flujo se la ponemos una vez que ya recuperan la espontánea, justo antes de extubarlos. Acá preguntan también por la reutilización de las cánulas y el corrugado. La verdad que estos son diseñados para uso paciente-paciente. Sí, están diseñados para un solo uso. Nosotros sabemos de un hospital en nuestro medio que los empezó a reutilizar y queremos contactarnos con ellos para ver cómo las están esterilizando. Justamente, o sea, es una terapia respiratoria. Este hospital no es el servicio de anestesia que lo usa, pero es todo un hospital que se dedica a lo respiratorio, entonces los queremos contactar a ver cómo los reutilizan y bueno, qué éxito tienen, porque tampoco es que los materiales de los que están hechos sean muy que uno los mira y digo, sí, esto lo mando a este método o a este otro método de reesterilización, no pareciera eso. Así que, digamos, la respuesta es no, son descartables y son de un solo uso. Sí. Exacto. Sí, nosotros la verdad los usamos en forma descartable, entendemos que esto significa tiene un costo asociado, pero claramente es la indicación y en este momento los insumos que se han utilizado en vía aérea, la verdad que no es un riesgo reutilizarlos a menos que esté indicado poder hacerlo y cómo hacerlo en forma adecuada. Claro. Sí. Doctor Betancourt, un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Betancourt de Venezuela nos pregunta por los pacientes bariátricos y su uso en el postoperatorio. Y si sabemos qué presión se genera con este alto flujo a nivel del esfínter esofágico superior. Sí, bueno, la presión. ¿lo afecta? Por lo que nosotros sabemos, no lo afecta y no, digamos, no afecta el éxito de la cirugía usarlo. Digamos, cuando revisamos antes de usarlo, no nos pareció, o sea, digamos, no es que no tienen una contraindicación por el hecho de que la cirugía sea en el esófago. Nosotros tampoco tenemos medición, en los casos pediátricos no tenemos mediciones certeras de presión a nivel esofágico, pero sin duda una de las preocupaciones y de los temas es la distensión abdominal. Y eso nos lleva a pensar, por ejemplo, en algunos casos en que hemos querido usarlo en niños que se han sometido a cirugías antirreflujo, que son habitualmente niños que tienen algún trastorno de deglución o que van precozmente a esta cirugía, nos hace plantearnos si la naricera es opción o no. La verdad que hemos evitado utilizarla porque hemos visto en la práctica que cuando se utiliza por razones broncopulmonares en la UCI pediátrica, la distensión abdominal es uno de los temas recurrentes. Entonces hemos preferido evitarla, pero no tenemos ninguna evidencia en relación a las presiones que se obtienen y si esto se correlaciona con no utilizarlo. Hay una pregunta en relación a los flujos en los pacientes pediátricos. Sí, también, como comentábamos, partimos con 2 litros por kilo minuto en los menores de 15 kilos y ya sobre los 15 kilos entre 15 y 30 son 35 y ahí vamos escalando hasta los 50 kilos que ya alcanzan a los 50 litros por minuto. Preguntan por acá
el costo estimado de usar estos equipos? Bueno, Paula, en Argentina, ¿cuál es el costo aproximado de ellos? bueno, es en pesos argentinos el valor. No, eso va a ser mucho, así que ya subió, ya cambió ya, así que... Bueno, nosotros buscamos varias cotizaciones, las más económicas eran 900.000 pesos, pero bueno, para decir algún número que más o menos entendamos todos, estos equipos serían $2.000 más o menos. Y después también hay que calcular el costo de los insumos. Los insumos descartables son dos, la naricera y después todo el otro sistema que se ve, que le dicen el corrugado, pero no es como el corrugado del respirador, pero bueno, es el circuito, digamos, son dos descartables. El circuito primero, que es el que realiza toda la humidificación, el que junta lo que les decía con el agua destilada, es digamos donde se produce el aire humidificado y calentito, el oxígeno humidificado y calentito, que por ahí lo alcanzan a ver acá, en la imagen es esta, y después la naricera. Estos dos descartables, bueno, también depende del fabricante, pero la naricera son 11.000 pesos, estaban en cotizaciones más recientes, y el resto del equipo, hasta 30.000, algunos decían. O sea que no diría que los descartables son económicos. No me parece el precio del equipo, pensando en lo que es un equipamiento médico, tal vez no es tan poco accesible, pero hay que considerar todo el costo de los insumos descartables. Para nosotros en Chile, la verdad que muchas veces el uso de los descartables, de los insumos, va asociado al poder utilizar el equipo con una especie de comodato, de convenio, de tal manera de no tener que comprar estos equipos. Pero entre la naricera y el sistema de humidificación y calentamiento, esta especie de corrugado, deben ser entre unos 250, $350, más o menos. Así que finalmente es un insumo que no es menor su costo, pero la verdad que si lo comparamos con lo que pudiera significar una estadía, una hospitalización o una estadía en intermedio, una unidad de cuidados un poco mayores para estos pacientes que lo requieren, sin duda que a la larga el costo se justifica, termina siendo un ahorro. Sí, en y ese todas las sentido. complicaciones por la vía aérea dificultosa. Sí. 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 Preguntan acá la posibilidad de convertir la cánula común con oxígeno a través de la máquina de anestesia. No. Nosotros buscamos mucho eso. Sí, teníamos en nuestro medio posibilidad de tener o adaptar a las máquinas de anestesia los sistemas de alto flujo, y no lo conseguimos. No pareciera ser algo que tengamos cerca a nosotros. Y preguntamos a muchas y buenas fábricas de mesa de anestesia o empresas, y no. O sea, las opciones son para nosotros o el aparato aparte, como este que les mostré, o el respirador con este sistema. Los respiradores de terapia sí pueden adaptarse con un humidificador a hacer esto, pero ahí uno necesita tener el respirador, el adaptador del humidificador y después los insumos descartables. O sea, necesita más en realidad. Y el respirador, ese sí, va conectado tanto al oxígeno como al aire comprimido. O sea, necesitas más bocas, digamos, para conectarlo. Entonces, al final, lo que nos resultó más simple y más asequible y más accesible para nosotros es tener el equipo y llevarlo al quirófano donde lo vamos a usar. Cambiamos el flumiter, que eso, digamos, es por ahí lo más, el paso extra del flumiter de la torre de oxígeno. Cambiamos el que tenemos siempre, que llega hasta 15 litros, por el de flujo más alto, y ya conectamos todo. La verdad que para nosotros es la misma situación. De conseguirnos un ventilador finalmente nos resulta mucho más
complejo y engorroso, y el utilizarlo y sus conexiones también, que contar con este equipo que finalmente es un solo equipo que es bastante intuitivo en su manejo y que nos permite mantener, darle la temperatura y la humedad necesaria. Sí. Preguntan cómo setean habitualmente la máquina. Sí, bueno, nosotros la máquina hay que setear la temperatura, la ponemos en 34, los litros se manejan con el Flumeter, o sea, una vez que uno conecta el Flumeter, ahí ya va subiendo el flujo, y después la FiO2 la manejamos con el equipo, la vamos subiendo con el equipo, la llevamos hasta lo más alto que podemos darle. Así que, en realidad la temperatura y la FiO2 la setea desde el principio, y lo que va regulando después es con el Flumeter cuántos litros entrega. Si sabemos que empezamos con 40 y por ahí queremos llegar hasta 70, pero a lo que voy es que es simple, las cosas que seteamos al principio, esperamos que esté calentito, y ya está, después ya no miramos más, no necesitamos volver a mirarlo sí como parte del monitoreo, ¿no? Pero no necesitamos volver a trabajar sobre el equipo, sino que manejamos con el Flumeter y ya está. Exacto. Listo. Sí, respondiendo a la pregunta que preguntan acá, preguntan cómo lo setean adultos versus pediátricos fuera de la diferencia de los flujos por kilo de peso. El resto del seteo es lo mismo, temperatura de 34 a 37 grados, 100% humedad, y la FiO2 de acuerdo a lo que vayamos estipulando, pero normalmente uno quiere tener una FiO2 que logre preoxigenar o permitir una apnea segura por el mayor periodo de tiempo, por lo tanto usa la FiO2 más alta posible. Sí. Yo creo que hemos recorrido prácticamente todo respecto a estas nariceras de alto flujo. No sé si habrá alguna otra pregunta que alguien quisiera compartir en relación al tema. Pareciera que no habría más preguntas. No veo más preguntas en el chat. La verdad que ha sido muy interesante conversar todo esto, Paula, compartir la experiencia, el caso que nos trajiste, la cooperación de la señora. Sí. Fue muy gráfico todo lo que nos mostraste. Ah, perdón, parece que aquí queda una pregunta. Sí, una me dicen. ¿Cuál será la pregunta? Sabes que yo no las veo. No, pareciera que no hay nada más. Así que yo creo que vamos a ir de... Ah, hay evidencia para neumonía. Bueno, nosotros acá en este webinar nos orientamos a el uso en anestesia. O sea, obviamente el equipo fuera de lo que es la anestesiología sirve para tratar la insuficiencia respiratoria de cualquier causa. No trata las causas de la insuficiencia respiratoria, pero sí mejora la oxigenación, ¿sí? Lo que más lo trajo a nuestro medio fue justamente los casos de neumonía por COVID, ¿sí? Conseguir que los pacientes saturen bien y puedan ir recuperándose del cuadro sin la necesidad de intubarlos, ¿sí? Eso fue el gran aporte de la cánula de alto flujo en la pandemia post-COVID. Exacto. Y preguntan aquí por la bronquiolitis. Sin duda que estas cánulas empezaron a ser usadas en los casos pediátricos con bronquiolitis, en que rápidamente aparece un grupo de respondedores al uso de las nariceras de alto flujo versus los no respondedores a estas nariceras, dado que permiten mantener una vía aérea permeable, permiten mantener esta reserva de oxígeno y generan una presión positiva que sin duda que adquiere gran importancia en este grupo de pacientes.
que es una de las diferencias con lo que se busca en los adultos. Y ese fue el primer setting en que se utilizó, en que sin duda que había un grupo que respondían al uso de las nariceras y se impedía la intubación de estos pacientes. Y de ahí se extrapola a otros pacientes, pero de ahí a que vaya a mejorar su condición de neumonía, sin duda que es una medida de soporte más, y que hay que usarla con todas las precauciones de evitar la hipoxia, y si es necesario seguir avanzando en la oxigenoterapia, hay que seguir avanzando. Fuera de los casos de bronquiolitis, en los otros casos se utiliza más como una medida de soporte no invasivo, pero siempre teniendo en mente que pudiera ser necesario seguir avanzando, escalando en el soporte. Si no hay más preguntas, entonces ahora sí que sí, Paula, te agradezco mucho, fue muy interesante esta conversación. Creo que aprendimos harto del tema y de su uso en los pacientes en anestesia, en los pacientes en quirófano, como se dice en Argentina, en pabellón, como decimos los chilenos. Y como siempre, un agrado y gracias a CLASA por invitarnos a participar, y esperamos vernos pronto en otro tema de vía aérea. Bueno, Chao, muchísimas chao. gracias, Jimena, y gracias por la invitación, y gracias a todos los que se conectaron y participaron. Y gracias a CLASA por todo este espacio de intercambio que también nos hace. Chao. Chao.